Hay temas que no se eligen, te encuentran. Temas que durante años viven en silencio no porque no existan, sino porque duelen demasiado como para ponerlos en palabras. Hoy no es un episodio fácil, pero es necesario, porque vamos a hablar de abuso sexual infantil. Este episodio nace desde mi historia personal. Durante muchos años guardé lo que me pasó cuando tan solo tenía 5 años. Y como muchas personas pensé que ya era tarde para decirlo, que no tenía sentido remover el pasado, que no había nada que hacer. Pero el silencio no hace que las cosas desaparezcan, solo las esconde y las hace más profundas. Hoy, desde otro lugar, quiero abrir esta conversación. No solo por mí, sino por todas las historias que no se cuentan, por todos los niños que no tienen palabras. Este es el episodio 14 de Mi Botiquín Psicológico. Bienvenidos. Hay recuerdos que no desaparecen, no porque uno los repita conscientemente, sino porque quedan alojados en un lugar mucho más profundo, en el cuerpo, en las sensaciones, en las reacciones que durante años no sabemos cómo explicar. Yo tenía 5 años cuando ocurrió y a esa edad no se tiene lenguaje para lo que duele de esa forma. No existe la capacidad de entender lo que está bien o mal en términos complejos, ni mucho menos de ponerle palabras a una experiencia que desordena todo por dentro, el abuso sexual. Lo único que existe es la sensación, algo incómodo, algo que genera miedo, algo que no encaja, pero que tampoco se puede nombrar. Después vino el silencio. No un silencio elegido, sino uno aprendido, casi impuesto por la ausencia de preguntas, por la falta de mirada, por un entorno que continuó funcionando como si nada hubiera pasado. Y en ese como si nada, una niña aprende algo, que eso que ocurrió no tiene lugar en el mundo de los adultos, que no se habla, que se guarda. No porque alguien se lo diga explícitamente, sino porque nadie abre la puerta para que pueda decirlo. No eran épocas de ir al psicólogo, ni de comentarlo mucho menos con los demás. El estigma de ser abusada no era para nada agradable de cargar a cuestas. La situación se solucionó con un no pasa nada. Crecí como crecen muchos niños que han pasado por algo similar. Aparentemente bien, fui al colegio, tuve amistades, reí, cumplí con todo lo esperado, pero había algo constante, una sensación difícil de explicar, una incomodidad en mi propio cuerpo, en mi mente, en todo mi ser, una especie de distancia entre lo que mostraba hacia afuera y lo que pasaba internamente. Había miedo, había vergüenza, había una sensación muy difusa de culpa que no sabía de dónde venía. Y lo más difícil de todo, no entendía por qué. Durante años no lo hablé, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo o con quién hacerlo, porque sentía que ya era demasiado tarde, que lo que había pasado pertenecía a un lugar cerrado sin salida. También había miedo, un miedo a que no me creyeran, a incomodar, a romper algo. Y con el tiempo ese silencio se vuelve parte de la identidad. Uno aprende a convivir con lo no dicho, a normalizar lo que en realidad nunca fue normal. Fue en la adultez cuando todo empezó a tomar forma, cuando pude ponerle nombre. Y ponerle nombre fue al mismo tiempo devastador y liberador. Porque entender implica mirar de frente, pero también abre la posibilidad de resignificar, de reconstruir, de empezar a sanar. Y desde ese lugar quiero hablar hoy, no solo desde lo personal, sino desde la comprensión de algo que ocurre mucho más de lo que queremos admitir como sociedad. Lo más sorprendente de todo es que cuando comencé a tocar el tema con amigas, siempre había otra más que había pasado por lo mismo, pero que también callaba. El abuso sexual infantil no siempre tiene la forma que imaginamos, no siempre es violento en el sentido evidente. No siempre deja marcas visibles y sobre todo no siempre viene de alguien desconocido. De hecho, en la mayoría de los casos el agresor es alguien cercano, alguien en quien la familia confía, alguien que tiene acceso, presencia y muchas veces poder dentro del entorno del niño. Aproximadamente 1 de cada 5 niñas ha sufrido algún abuso sexual y 1 de cada 13 niños también lo ha sufrido. Lo más preocupante, el silencio. Se estima que más del 70% de los casos nunca se reportan. Muchos niños nunca lo cuentan durante la infancia. Una gran parte de las víctimas solo lo habla en la adultez o nunca lo habla. Sobre todo en el caso de los hombres.
La mayoría de los casos ocurren entre los 5 y los 12 años, aunque los depredadores no tienen límites y cada vez aumentan más los casos con bebés hasta de días de nacidos. Los niños más pequeños son especialmente vulnerables porque no tienen lenguaje para contarlo, no comprenden lo que ocurre y dependen totalmente de esos adultos. Más del 50% de las víctimas no recibe ayuda profesional inmediata. Esto aumenta el riesgo de problemas psicológicos en la adultez. En mi caso, depresión, ansiedad y trastorno bipolar afectivo. Dificultades en relaciones y traumas difíciles de superar. Estos datos son tomados de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Las estadísticas son importantes porque dimensionan el problema, que para algunos es algo que solo pasa en casa ajena. Detrás de cada número hay una historia. Hay un niño que no entendió. Hay un silencio. Hay una vida que tuvo que aprender a reconstruirse. Es por eso que como adultos debemos hablar y denunciar. Cada vez que se habla de esto, cada vez que alguien se informa, cada vez que un adulto decide estar atento, esas cifras pueden empezar a cambiar. Y eso es lo que lo hace tan complejo y tan difícil de detectar, porque rompe con la narrativa que nos resulta más cómoda, la del peligro externo. Nos cuesta mucho aceptar que el daño puede venir desde dentro, desde lo cotidiano, desde los vínculos que en teoría deberían ser seguros, desde el hogar. Aquí es donde también entra en juego la dificultad de los adultos para ver. No necesariamente por desinterés, sino por negación, por miedo, por la incapacidad de sostener una verdad tan dolorosa. Ver implica actuar, implica cuestionar, implica enfrentar consecuencias y muchas veces sin darnos cuenta elegimos no ver. Pero los niños sí muestran, no con palabras claras, sino a través de su comportamiento, de su cuerpo, de sus emociones. Un niño que cambia repentinamente, que pasa de ser expresivo a retraído o de tranquilo a agresivo, está comunicando algo. Un niño que empieza a tener miedo de una persona específica, que evita ciertos lugares, que tiene pesadillas frecuentes o dificultades para dormir, también está diciendo algo, aunque no lo haga en su forma explícita. Hay señales que incomodan, especialmente como las conductas sexualizadas que no corresponden a su edad y que muchas veces generan rechazo o negación en los adultos. Pero esas señales no aparecen de la nada. Son expresiones de algo que el niño está intentando procesar sin tener las herramientas para hacerlo. Porque la hipersexualización es una de las consecuencias más comunes. Es importante decirlo con claridad. No todas estas señales significan abuso, pero ninguna debe de ser ignorada, porque lo que está en juego no es solo identificar una situación específica, sino la capacidad de acompañar y proteger. Cuando intentamos comprender cómo vive esto un niño, es fundamental salirnos de la lógica adulta. Un niño no tiene el marco conceptual para entender el abuso, no lo interpreta como un delito, sino como una experiencia confusa que mezcla sensaciones contradictorias. Puede haber miedo, pero también hay afecto hacia la persona que lo está dañando. Puede haber incomodidad, pero también la necesidad de mantener ese vínculo, porque de ese vínculo depende su mundo. Muchos niños sienten culpa, no porque realmente sean responsables, sino porque no tienen otra explicación disponible. Si algo mal ocurre y nadie dice que está mal, el niño lo asume como responsabilidad propia. Además, los agresores suelen manipular, amenazan y confunden. Utilizan frases que refuerzan el secreto y el silencio. Les dicen, este es nuestro secreto. Si lo dices, algo malo le va a pasar a tu mamá. O esto es un juego. Y el niño obviamente lo cree porque confía, porque depende de ese adulto o porque no tiene otra referencia. Y así el niño queda atrapado en una experiencia que no puede nombrar, en una soledad que no eligió, en un conflicto interno que no sabe resolver. El impacto de esto no termina cuando el abuso cesa. De hecho, muchas veces es ahí cuando empieza a manifestarse con más fuerza, porque lo que ocurrió no se procesa en el momento, se almacena y con el tiempo ese contenido no elaborado empieza a aparecer en distintas formas.
En la adultez, esto puede traducirse en ansiedad persistente, en una sensación de alerta constante, en depresión, en dificultades para confiar o establecer relaciones íntimas y también cualquier tipo de relación. Puede haber problemas con los límites, ya sea por exceso o por falta de ellos. Hay dificultades para habitar el propio cuerpo o una desconexión emocional que en su momento fue una forma de supervivencia. También puede aparecer una autopercepción marcada por la culpa o la vergüenza, incluso cuando racionalmente la persona sabe que no fue responsable, porque hay experiencias que no se alojan solo en la mente, sino en niveles más profundos. Y te puedo poner muchos ejemplos. ¿Sabes qué hay detrás de aquella mujer que batalla cada día con su sobrepeso, pero que no tiene la voluntad o la disciplina para bajar esos kilos que la atormentan? Pues ahí, en ese cuerpo, sigue viviendo la niña abusada, la misma que no quiere ser atractiva, la misma que cree que con su sobrepeso se está defendiendo de ser atacada nuevamente. Y aquí es donde se vuelve crucial la intervención, cuando hay una sospecha o hay una revelación por parte del niño. La forma en que un adulto responde puede marcar la diferencia. Creerle al niño no es un detalle menor, es un acto de validación que puede romper el ciclo de silencio. Escuchar sin invadir, sin presionarlo, sin exigir detalles que el niño obviamente no puede dar. Esa es una forma de cuidado. Al mismo tiempo, proteger implica actuar. No se trata solo de contener emocionalmente al niño, sino de buscar ayuda, de activar redes y protocolos, de garantizar que el niño esté seguro y, sobre todo, denunciar. Esto puede ser muy incómodo porque genera conflictos, pero es necesario, porque el silencio nunca protege al niño, solo va a proteger al agresor. En términos de prevención hay mucho que sí podemos hacer y empieza por cambiar la forma en que hablamos del cuerpo, del consentimiento, de los límites, enseñar a los niños que su cuerpo les pertenece, que tienen derecho a decir que no, que sus emociones son válidas. Eso es darles herramientas, no desde el miedo, sino desde el conocimiento y la confianza. Enseñar a un niño a proteger su cuerpo no es una conversación única o un discurso que le damos algún día. Es algo que se construye poco a poco, en lo cotidiano, en la forma en que hablamos, en cómo respondemos a sus emociones, en el tipo de vínculo que creamos con ellos. No se trata de asustarlos, sino de darles, como ya les dije, las herramientas para que puedan reconocer, expresar y defender sus límites. Lo primero es entender que los niños no nacen sabiendo que su cuerpo tiene límites. Eso se aprende. Y muchas veces, sin darnos cuenta, los adultos enseñamos todo lo contrario, cuando forzamos afecto, cuando invalidamos incomodidades o cuando no damos espacio para que digan que no. Por eso, proteger empieza mucho antes de hablar de abuso. Empieza en cómo validamos su autonomía. Un punto clave es enseñarles que su cuerpo les pertenece. Esto no se dice una sola vez, se refuerza constantemente en situaciones simples, como cuando no quieren dar un beso o un abrazo, es importante respetarlo. Cuando un adulto le dice, dale el beso a la tía, aunque el niño no quiera, el mensaje implícito es que su incomodidad no importa tanto como para complacer a los adultos. En cambio, cuando se les permite decidir, están aprendiendo algo fundamental, que pueden poner límites. También es muy importante nombrar el cuerpo sin tabúes, usar los nombres reales de las partes íntimas, el pene, la vagina, los glúteos, el pecho. No es inapropiado, es protector. Cuando un niño tiene lenguaje claro, puede comunicar mejor si algo le ocurre. El silencio o los apodos confusos, en cambio, dificultan que pueda expresarse. Luego viene otra enseñanza, la diferencia entre contacto adecuado e inadecuado. Se les puede explicar de una forma muy simple que hay partes del cuerpo que son privadas y que nadie debe de tocarlas, salvo en contextos específicos como la higiene o la salud, y siempre con su consentimiento. No hace falta entrar en detalles complejos, pero sí dejar claro que si algo les hace sentir incómodos, confundidos o raros, eso es suficiente para decir no. Hay que enseñarles a confiar en lo que sienten. Muchas veces los niños perciben incomodidad antes de entenderla. Si aprenden que esa sensación es válida, tendrán más herramientas para reaccionar. Frases como, si algo no te gusta, puedes decir que no. O tu cuerpo te avisa cuando algo no está bien. Les ayudan a conectar con su intuición.
Otro aspecto fundamental es hablar sobre los secretos. No todos los secretos son iguales y esta diferencia puede salvar a un niño. Se les puede explicar que hay secretos buenos, como una sorpresa de cumpleaños, y secretos malos, los que los hacen sentir incómodos, tristes o con miedo. Y dejar muy claro que los secretos que hacen sentir mal se cuentan sin importar quién lo haya pedido, aunque lo mejor es enseñarles a que no hay secretos. Peor quizás, y lo más importante de todo, no es lo que decimos, sino cómo escuchamos. Un niño que siente que será juzgado, castigado o ignorado, no hablará. En cambio, un niño que percibe apertura, calma, validación, tiene más posibilidades de contar todo lo que le ocurre. Esto conlleva no reaccionar con enojo, no minimizar, no decir no es nada y no ridiculizar lo que los niños expresan. También es clave enseñarles que pueden decir no incluso a los adultos. Esto rompe con una idea arraigada de obediencia absoluta con la que hemos crecido. Un niño debe saber que tiene derecho a rechazar contacto físico incluso si viene de alguien mayor, alguien conocido o alguien de confianza. Esto no es fomentar la desobediencia, es fomentar la protección. Y algo muy importante, los niños necesitan saber que no se meterán en problemas por hablar. Muchos niños callan porque temen a las consecuencias, porque creen que hicieron algo mal o porque alguien los amenazó. Repetirles de distintas formas que pueden contar con nosotros, que pueden contar cualquier cosa, que estamos para protegerlos, eso es fundamental. Ahora bien, todo esto funciona si hay coherencia. Si decimos que pueden decir que no, pero luego no respetamos ese no, el mensaje pierde fuerza. Si decimos que pueden contar lo que sea, pero reaccionamos con una angustia, con enojo, con gritos, el niño aprende que es mejor callar. La seguridad no se enseña solo con las palabras, se construye con experiencias repetidas. La prevención no es solo enseñar reglas, es construir el vínculo. Un niño que se siente visto, escuchado y valorado tiene más recursos, no porque sea invulnerable, sino porque tiene a dónde acudir. En el fondo, proteger a un niño no es darle miedo al mundo, es darle confianza en sí mismo y en los que lo rodean. Es enseñarle que su cuerpo importa, que su voz importa y que no está solo. Los niños no tienen la responsabilidad de protegerse solos. Esa responsabilidad es nuestra, de los adultos, de quienes estamos alrededor, de quienes tenemos la capacidad de ver, de preguntar, de intervenir. Volviendo a mi historia, durante mucho tiempo creí que hablar no tenía sentido, que el pasado ya estaba definido y que no había nada que hacer. Pero con el tiempo entendí que hablar no cambia lo que ocurrió, pero sí cambia la forma en que eso vive dentro de mí. Rompe la vergüenza, rompe el aislamiento y me permite resignificar. Y si tú, que estás escuchando esto, viviste algo similar, quiero que te quedes con algo muy claro. No fue tu culpa. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa si nunca lo contaste, no importa si aún no sabes cómo ponerlo en palabras. Tu experiencia es válida, tu dolor es legítimo y el hecho de que hayas sido silenciado no lo hace menos importante. Puedes activar las alarmas con tu entorno o puedes escribirme a través de mis redes sociales, pues no estás solo ni sola. Hablar de esto incomoda, sí, pero el silencio tiene consecuencias mucho más profundas. Y cada vez que alguien se atreve a poner en palabras lo que durante tanto tiempo estuvo oculto, se abre una posibilidad. No solo para uno mismo, sino para otros. Porque a veces lo que cambia una historia no es una gran intervención, sino algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más valiente. Atreverse a mirar y no apartar la mirada. Hasta la próxima.